Vamos a la entrevista del día. Es con el fiscal Roberto Garrido, el fiscal jefe de la Araucanía, fiscal regional de la Araucanía, que le agradecemos nos responda tan temprano en la mañana para tener la conversación del día. ¿Cómo está, fiscal? Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, Claudia, Gerardo. Encantado. Fiscal, muchísimas gracias por responder esta llamada temprano. Sabemos que he estado con días muy intensos. A ver, finalmente se decretó prisión preventiva para Tomás Antigüén, el último involucrado en el triple homicidio de Cañete. Pero también uno ha escuchado que usted ha señalado que podrían ser más de los 4 imputados que hay. ¿Cuál es la línea investigativa en este minuto? ¿Faltan todavía personas por detener? Una de las hipótesis que fuimos corroborando en el curso de la investigación es que podrían haber participado un número superior de personas, principalmente en la cobertura y en la preparación del hecho. Desprendemos estas conclusiones a partir de ciertos hallazgos en el sitio del suceso que nos indican que quizás el número de ejecutores puede haber sido de 4, 5 o incluso 6. Pero de todas maneras también el avance de la investigación y el hallazgo de evidencia en poder de estos 3 imputados, de los hermanos Antigüén Santi, nos demuestran que ellos tenían un rol principal en la ejecución del hecho. El botín que obtuvieron del ataque a los funcionarios de Carabineros, que se entiende el arma, los elementos, las ropas, todos fueron encontradas prácticamente la totalidad en poder de ellos y a pesar de que todavía nos quedan algunas líneas para poder afirmar de que esta investigación está absolutamente agotada, de todas maneras el hecho de poder identificar estos 3 ejecutores inmediatos y directos, más un cuarto que tiene una participación accesoria, es un avance significativo en la investigación. Fiscal Roberto Garrido, ¿usted a esta altura tiene claro cuál es el móvil de este brutal asesinato de los 3 carabineros? ¿Está claro si hay alguna razón política, si fue solamente un acto delictual? ¿Qué fue lo que movió a estas personas? Contestar esa pregunta depende no de lo que puedan sostener los imputados, porque han guardado silencio hasta ahora, pero sí de lo que nosotros podemos concluir a partir de los hallazgos en esta investigación. Y nos parece que este es un caso donde primero hubo una preparación. No fue una situación al azar o una situación circunstancial que se produjera ahí ante un eventual control o intento de control de los funcionarios de Carabineros. Cuando hay una preparación y se escoge el día para ejecutarlo, cuando además está establecido en nuestra investigación que el homicidio de los funcionarios de Carabineros se produce casi de manera inmediata y con posterioridad a ello lo que hay es un traslado de los cuerpos y un incendio del vehículo y quemar los cuerpos de los funcionarios, la intencionalidad que está detrás es no solamente el hacerse con las armas, que desde nuestro punto de vista era lo más importante para este grupo, para estos hermanos, porque justamente estaban dedicados hace bastante tiempo a actividades criminales, sino que lo que quieren también es mandar un mensaje, una demostración de fuerza y de control territorial, que es parte del eslogan de las organizaciones criminales que operan en la zona sur, tratando de revestir este control territorial de una cierta vinculación con reivindicación de derechos ancestrales, cuando en realidad lo que pretenden es generar espacios territoriales donde puedan cometer delitos con impunidad. ¿Hasta qué momento o hasta ahora, qué nivel de arrepentimiento, de colaboración e incluso de compasión pudieron haber tenido durante todo el proceso con las víctimas? No hay ninguno de esos indicios que usted indica, no hay ni declaraciones de los imputados, ni tampoco manifestaciones de arrepentimiento, explicaciones en relación con lo que se ejecutó. A mí me parece que al contrario, aquí lo que hay simplemente es una decisión, una voluntad criminal que se mantuvo durante mucho tiempo, que no solamente está manifestada en este hecho. El imputado recientemente detenido, Tomás Antigüén, tiene una imputación y una acusación por arrojar elementos incendiarios, una bomba molotov en contra de un carro de carabineros, con los carabineros en su interior, y iniciar un incendio. Esa es una situación en la que estuvo en riesgo cierto la vida de varios funcionarios de carabineros, en una dinámica que nos remite de manera bastante clara a la situación que realizó con posterioridad. Fiscal Roberto Garrido, esto fue el 27 de abril del 2024. ¿Cuánto tiempo después estos nombres entran en su radar? Evidentemente toma un proceso largo, buscar pruebas, etcétera, pero ¿cuándo ya ustedes tienen una convicción inicial que podrían ser participantes de tener una vinculación en este hecho estas personas? Las primeras horas de la investigación y los primeros días
son días muy intensos porque se comienza a recibir una serie de antecedentes de varias líneas de investigación y el primer esfuerzo investigativo consiste en ir procesando rápidamente esta información, ir descartando las líneas que puedan tener antecedentes, cruzando con información que ya teníamos de otras investigaciones. Hay que recordar que el trabajo en la macrozona sur y la coordinación entre las regiones del Biobío, de la Araucanía, de los ríos también y los lagos, es un trabajo que no comenzó a propósito de este caso, sino que varios años atrás, y eso es lo que permite entonces ir seleccionando, ir despejando algunas líneas. Pocas Estos semanas, son nombres entiendo. que surgen, podríamos decir, en los primeros tiempos de la investigación, pero no basta con que surja un nombre, Obvio. sino que es necesario ir corroborando, realizando diligencias que permitan, insisto, ir afirmando algunas líneas. Aquí seguimos varias líneas de investigación, y algunas no llegaban a nada, digamos, y rápidamente eran descartadas para ir abocando nuestro esfuerzo donde habían posibilidades de seguir avanzando. Sí, tempranamente, ¿no es cierto?, identifican a los autores o a los posibles autores. ¿Qué permitió que el último, digamos, la persona que fue detenida recientemente, Tomás Antigüén, haya podido permanecer un año prófugo? Entiendo que la cabaña en la que lo encontraron, me imagino que había sido revisada antes porque estaba cerca de la zona, pero se lo pregunto porque me imagino que acá hay protección probablemente para esconderse. Sí, una vez que él no fue detenido en el mes de julio, cuando se solicitó las órdenes de detención a su respecto y se realizó un operativo para detenerlo, la verdad es que nosotros suponíamos que íbamos a requerir de más tiempo porque había que cambiar la estrategia que habíamos llevado adelante hasta ese momento para poder determinar cuál era su paradero y detenerlo. Entonces había que ser mucho más sigiloso de lo que habíamos tratado de hacer en la primera ocasión, había que tener seguridad de dónde se encontraba, de los recursos que tenía, porque podíamos suponer que él iba a intentar una resistencia a la detención y eso podía generar un riesgo para sí mismo o para los funcionarios de Carabineros. Entonces el trabajo fue bastante minucioso para ir precisando los lugares donde se pudiera ocultar. Una de las razones por las que pudo mantener durante mucho tiempo su condición de prófugo y evitar su captura dice relación con que en realidad cortó muchas de sus relaciones, se vinculaba con personas de un círculo muy, muy cercano, muy pequeño, y no a través de telefonía celular, y se movía permanentemente dentro de una zona rural que le da siempre la ventaja de poder detectar cualquier situación anómala y que le advertía en cuanto a la presencia de Carabineros. Descartado que haya sido parte él, su hermano, este grupo, digamos, de imputados de algún movimiento de reivindicación mapuche. Lo que puedo afirmar es que hasta ahora no hay antecedentes de que sobre este imputado y sus hermanos exista un grupo superior que les dé instrucciones o que le haya planificado esta acción. Más bien parece ser que ellos fueron los ideólogos y los que planificaron el ataque a los funcionarios de Carabineros. Pero no puedo descartar de que eventualmente hayan participado en acciones de algunos grupos que operan en la zona, que son grupos que no tienen fidelidad ni permanencia respecto a las personas que operan con ellos. Más bien operan como especies de, entre comillas, mercenarios, es decir, cuando tienen que realizar ciertas acciones violentas, incluso ofrecen dinero para participar en ataques a particulares en la zona. Y van cambiando, entonces operan en algunas oportunidades bajo el rótulo de UAM y otras oportunidades como Resistencia Mapuche Lafkenche u otros. Usted escucha a Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. Estamos hablando sobre la última formalización de Tomás Antigüén, el último de los implicados en el crimen hasta aquí, de los 3 carabineros en Cañete. Esto fue definitivamente una emboscada y después los fusilaron. Es decir, no hubo oportunidad de nada para defenderse mucho de los uniformados, ¿no? Así es. Los indicios nos indican que el funcionario de Carabineros, la verdad es que por la rutina, por la forma en que cumplían las medidas el control de las medidas cautelares, normalmente en el mismo horario, hacía bastante tiempo que no habían hechos de violencia, probablemente tenían sus sentidos de alerta más bajos y además necesitaban, que es una cuestión que obviamente merita la revisión, para poder controlar la medida cautelar, desactivar el cierre centralizado de la cabina blindada del vehículo en el que se desplazaban. Y ahí se generaba una brecha de seguridad que los dejaba vulnerables. Entonces, si nosotros pensamos que están en un lugar oscuro donde el vehículo no puede realizar una maniobra de giro, donde están realizando una actividad rutinaria,
al momento de abrir la puerta, perfectamente pudieron ser abordados por un grupo de sujetos que en medio de la oscuridad, ¿no es cierto?, los redujeron e inmediatamente, porque los tiempos así lo indican, les dieron muerte y luego cargaron sus cuerpos en el pick-up de la camioneta, trasladándolos a otro lugar donde iniciaron el fuego del vehículo, quemando también los cuerpos ya sin vida del funcionario. ¿Ya tienen ustedes definido qué penas merecen por este delito los involucrados? Todavía no se ha cerrado la investigación, hay algunas cosas pendientes, el plazo vence el día 12 de abril, nosotros pretendemos cumplir con ese plazo para presentar la acusación con esa fecha o en los días posteriores. La pena que vamos a solicitar la vamos a determinar en ese momento, pero uno puede prever que en consideración a los tipos de delitos que están atribuidos, la cantidad de delitos, no hay una imputación única en este caso, sino que hay varios delitos que se cometieron en la misma dinámica, incluso algunos con anterioridad. Vamos a solicitar las penas más altas que contempla la ¿Perpetua legislación calificada? chilena. Es una de las posibilidades, básicamente por un cálculo de penas, considerando que solo el homicidio de los funcionarios de Carabineros es un delito que contempla, que da la posibilidad de solicitar el presidio perpetuo calificado. Hablamos esta mañana acá en Primera Pauta con Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. Me cambio brevemente de tema, fiscal, sabemos que lo tenemos que liberar temprano. Sabíamos que había sospecha respecto de la intencionalidad de algunos incendios feroces que hemos visto en estos días en la Araucanía, también en Biobío. Y se hablaba ayer de que anoche habrían detenido 3 o 4 sospechosos en la Araucanía por estos incendios. ¿Hay alguna relación, a su juicio, con la detención y formalización de Tomás Antigüén? No tenemos ningún antecedente que vincule los hechos del fin de semana, los incendios, los diferentes focos de incendio con intencionalidad o con grupos que hayan querido reivindicar la libertad del detenido Tomás Antigüén. Tuvimos efectivamente 5 detenidos durante el fin de semana, vinculados todos al uso del fuego de manera negligente. Es decir, los antecedentes que estamos manejando hasta ahora es que los focos de incendio que afectaron a la Araucanía durante el fin de semana parece ser que estaban más bien vinculados con ese tipo de circunstancias antes de que la acción intencional de bandas criminales. Con quema agrícola más bien, diría usted. Así es, pero es una investigación, sobre todo lo que empezamos a recibir mucha información a partir del domingo en la tarde, y ayer estuvimos trabajando también intensamente en eso, para ir ordenando la información, precisando si los diferentes incendios corresponden a uno solo o a varios. Esa es una labor muy importante en las primeras horas de la investigación de los delitos de incendio, y luego poder vincular la acción de algunas personas con los diferentes focos que se fueron expandiendo lamentablemente por varias zonas de la Araucanía. Fiscal Garrido, déjeme volver al origen del caso de estas formalizaciones. Tomás Antigüén, ¿qué grado de participación tiene o autor material? Sí, nosotros le atribuimos participación de manera inmediata y directa en la ejecución del hecho. Tengo que ser presente que él fue encontrado con un arma que correspondía al arma sustraída a uno de los funcionarios de Carabineros, pero además es el arma homicida, es el arma con que se disparó en contra de 2 funcionarios, por lo tanto eso lo vincula directamente con el homicidio. ¿Y ellos siguieron con una vida normal después de ocurrido el hecho? ¿Los sospechosos? Eso es relativo, que es lo que se entiende por una vida normal, pero toda la información que nosotros hemos recabado de ellos, esta parte de su forma de vida, no son personas que nosotros hayamos establecido que tenían actividades laborales estables o que se dedicaran a la agricultura, o incluso, si lo queremos vincular con los grupos que reivindican derechos ancestrales, tampoco vivían de acuerdo con la cosmovisión del pueblo mapuche. La verdad es que ellos se dedicaban simplemente a actividades criminales. Hemos establecido vinculadas al robo con intimidación a diferentes personas, vecinos del sector o trabajadores de empresas que podían circular en vehículos por el sector, y esa era su forma de vida. Delincuencia común en ese sentido. Delincuencia común, efectivamente. No crimen organizado. No crimen organizado. Una actividad que uno podría decir, además de las que cometían vinculadas a hechos ilícitos. No crimen organizado, fiscal. En las zonas de la Araucanía y de la provincia de Arauco operan organizaciones criminales que tienen forma de crimen organizado, con las características que dependen del territorio en el que se mueven. Y estas personas formaban parte de una banda criminal, uno podría decir como una forma incipiente de crimen organizado, porque no estaban o no establecido que se vinculaban con otras organizaciones que son más grandes como UAM, CAM
o Resistencia Mapuche Lafkenche. Muchísimas gracias, fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, por esta información y por entregar, ¿no? Algunas luces ya de lo que fue ese brutal crimen de los 3 carabineros en Cañete. Que tenga un buen día. Que tengan una excelente jornada. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, fiscal. Ahí estaba Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, quien nos explicaba cómo va la investigación y el avance de la misma con respecto a la detención, formalización y prisión preventiva del último de los implicados hasta aquí en el crimen de 3 carabineros en Cañete hace prácticamente un año. 27 de abril del 2024 costó la vida a 3 uniformados, quien dijo fueron fusilados, fueron por supuesto con desventaja, sin posibilidad de defenderse, atacados y luego